piensa, lee y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. 12:33 minutos del mediodía, ya están con nosotros Ángela Layón, economista, consultor y fundador, así como director de Pro Da Vinci, y Luisa Salomón, periodista de Pro Da Vinci, porque acaban de terminar un proyecto bien interesante acerca de periodismo, ciencia y divulgación. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás, Unai? Pues muy bien, muy contento de tenerlos aquí en el estudio. Sí. ¿Qué tal le fue con este curso, este seminario, esta iniciativa, este proyecto de periodismo, ciencia y divulgación? Mira, nos fue muy bien. Es un proyecto, fue un taller, parte de Academia Pro Da Vinci, fue coordinado por Luisa Salomón. Y quizás, Luisa, tú nos puedes dar un breve resumen de cómo nos fue. ¿Cuánto tiempo duró el...? Fueron 2 semanas, pero 4 sesiones, que fueron relativamente intensivos, porque fueron 2 sesiones por semana. Tuvimos a 3 especialistas súper interesantes, o sea, el doctor José Esparza, que es virólogo, que tiene décadas trabajando en desarrollo de vacunas y como consejero incluso en la Bill y Melinda Gates Foundation. Estuvo la profesora María Eugenia Grillet, quien es ecóloga y es PhD en ecología, trabaja en el Instituto de Zoología de la Universidad Central de Venezuela. Y tuvimos al economista Leonardo Vera. Y en los 3 casos hablamos sobre método científico, periodismo, qué debemos saber y comprender cuando nos encontramos con investigaciones científicas. E incluimos a Leonardo Vera, que es economista, porque también quisimos hablar de la investigación en ciencias sociales. Claro. Porque usualmente son las ciencias más difíciles de interpretar, aunque parezca mentira, ¿no? Y fue bastante interesante. Tuvimos un grupo de periodistas de todo el país. Tuvimos también periodistas de otros países, que también nos alegra mucho siempre que eso pasa. Y fue muy interesante porque pudimos compartir ideas y compartir recomendaciones también. La última sesión la coordiné yo y fue más como una conversación. Reunimos buenas prácticas de cómo cubrir bien este tipo de aspectos que son muy rigurosos. La cobertura científica requiere demasiado detalle y comprensión, ¿no?, de lo que vamos a hablar. Y entonces fue bastante útil para comprender cuáles son los principales errores que cometemos y cómo podemos hacer para prepararnos ante ellos. Y en esos casos, en el caso de los errores a la hora de divulgar, de dar a conocer alguna información o de una noticia científica, ¿de dónde parte? ¿De que la fuente no es muy clara o es demasiado especializada con una terminología incomprensible para el resto de los mortales, o que los periodistas no están a la altura o no comprenden bien exactamente el hecho científico que luego tienen que transmitir? No sé, ¿dónde vieron ustedes que había, digamos, ese escalón que hace que la comunicación no sea lo suficientemente efectiva? Bueno, creo que es un poco de todo. O sea, la fuente científica sin duda es compleja y requiere tiempo, requiere dedicación, requiere estudiar. Y además, bueno, en el entorno de medios que vivimos hoy en día sabemos que no hay muchos periodistas especializados porque no lo permite la dinámica. Claro. Y eso hace que muchas veces un periodista que cubre política de repente tenga que empezar a cubrir la pandemia y no tenga como ni el piso de conocimientos especializados en ciencia, ni el tiempo tampoco para desarrollarlo. Claro. Entonces se vuelve mucho de entrevisto a esta persona y lo que esa persona me dijo. Y ahí entra el otro problema. Muchos científicos pues tampoco hablan muy claro, hablan como en su idioma. Claro. Y aparte hay también actores pues maliciosos, o sea, que sacan de contexto las cosas. Además los temas científicos, dependiendo del área que toques, pues se prestan mucho para el clickbait, porque llaman mucho la atención. Lo vimos en la pandemia, lo vemos con el tema cambio climático. Son temas que llaman mucho la atención porque pueden ser potencialmente catastróficos. Entonces hay periodistas, o no sé si periodistas, pero personas que trabajan en medios, que entonces publican también como buscando ese sensacionalismo, y eso a veces hace que se repliquen medios que sí son serios, una información mal contextualizada o mal interpretada, y bueno, se vuelve una bola y metes a todo el mundo en el mismo paquete y no es lo mejor para la audiencia, sobre todo, ¿no? Claro. Exacto. Sí, y hablando de la audiencia, como explicaba Luisa, hay una responsabilidad que parte del periodista. El periodista debe tener las herramientas para poder contrastar la información, entender y después traducir para las audiencias generales los temas, pero también hay una responsabilidad de la audiencia. Sí. Es decir, la audiencia, como parte de la ciudadanía crítica, también debe saber identificar las banderas rojas. Que tú dices, oye, ya va, esto que me están diciendo, si lo está escuchando en la radio, en la televisión o en internet, como dicen por allí, oye, esto no necesariamente es verdad, déjame chequear. No es sano. El sentido común me dice que
hay algo raro aquí. Lo que tenemos que educar es ese chequear. sentido Exacto. común y, digamos, queremos hoy conversar con algunos de estos temas, algunas de estas banderas rojas que hace que uno pueda pensar, oye, cuidado con eso, ¿no? Y quizás haya que empezar con el tema de las fuentes no verificables, ¿no? Yo puedo argumentar, y ahí traíamos un ejemplo, un artículo que afirma que una nueva dieta puede curar la diabetes, pero, por ejemplo, no proporciona ninguna referencia a estudios revisados por pares o citas de profesionales médicos. Dice, un estudio dice Claro. que esta dieta va a curar la diabetes. Obviamente es una buena noticia, cumple Claro. esa característica que decía Luisa que llama la atención, pero si no te dicen cuál es la fuente, tú no puedes ir allá. Esa es una de las banderas rojas, digamos, clave para entender que tú tienes que ser mínimo escéptico de eso que te están diciendo, ¿no? El sensacionalismo es otra bandera roja, Luisa. Yo creo que ya aplica también esta, que es lo que yo suelo aplicar cuando leo una noticia, que si es demasiado buena para ser verdad o es demasiado mala para ser demasiado atractiva, está raro. O sea, Claro. eso claramente probablemente tiene un aderezo allí que no necesariamente sea la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que traíamos era cuando te dicen, comer chocolate cura el cáncer. Oye, a ver, nadie puede negar que a lo mejor ojalá fuese Sería así, una buena ¿no? noticia. Pero suena demasiado Sería bien para fabuloso. ser verdad. Sí. Entonces el escepticismo hay que mantenerlo siempre y eso es lo que nosotros incluso los periodistas también tenemos que hacer porque a veces pues una información es demasiado buena y uno quiere que sea real y que funcione. Pero también recuerdo para el otro lado, cuando en la pandemia empezaron a circular estas nuevas variantes, empezaron a anunciar, no, viene una variante que tiene 4 mutaciones y uno escucha eso y dice, Claro, Dios y mío, un estamos al X-Men. borde del fin del Es mundo. una tortuga ninja. Y en realidad todas las variantes tienen un montón de mutaciones. O sea, esa cantidad de mutaciones no decía nada en sí misma, Ok. pero suena atractiva. Claro. Y ese tipo de cosas, pues, son las que uno tiene que tomar como con cuidado. Y en algunos casos supongo también habrá intereses crematísticos detrás de eso. A lo mejor algún laboratorio que está Claro. lanzando un fármaco Claro. y entonces lo pone demasiado bonito tal vez o pone el de la competencia como demasiado desastroso para ver para quitarle mercado. O sea, hay que estar como pendiente a lo mejor de esas De esas hecho, pequeñas variantes que puede haber en la información, ¿no? de hecho, Unai, esa es una de las banderas rojas Ok. cuando hay conflictos de interés no revelados, ¿no? Posiblemente hay personas que hacen estudios, pero esos estudios están financiados, por ejemplo, o son parte del trabajo dentro de una empresa, una institución, y entonces sale a la luz pública los resultados del estudio, pero el autor o el que lo está divulgando no cuenta sobre ese conflicto de interés que Ok. potencialmente debe tener, ¿no? De hecho, el estándar, tanto para los medios escritos y televisivos en general, el estándar es que tú siempre tienes que revelar si tienes un potencial conflicto de interés. Decirlo, mira, bueno, salió este estudio hecho, digamos aquí, pero bueno, ese estudio fue financiado por la empresa donde yo trabajo. Claro. O sea, tú revelas eso. Eso no en sí mismo no es un problema que te financie, que sea un estudio financiado por la empresa. El problema es cuando tú lo ocultes porque quizás eso no está revisado por otro científico, todavía no ha sido publicado. Sí, porque alguien siempre tiene que financiar esos estudios, bien sea Claro. una empresa privada, bien sea un gobierno, bien sea una institución internacional, alguien tiene que pagar, porque no son gratis esas investigaciones, entonces alguien tiene que pagar. El problema es que ocultes esa información Claro. por algún interés, ¿no? En ese sentido, la serie en español creo que la titularon El Gran Vapeo, el vaping, ¿no? The Big Vape en inglés, que está en Netflix, es maravillosa porque es un documental que cuenta cómo en el pasado la industria tabacalera financió muchos estudios que no necesariamente soportaban el análisis o resistían el análisis científico, pero no se revelaba cuál era la fuente, y es un ejemplo de cómo, oye, tienes que tener cuidado con estudios donde no esté claro cuáles son los intereses que están detrás, ¿no? Y yo me imagino que en el caso de las ciencias sociales todavía con mayor fuerza cuando se habla de una encuesta, cuando se habla de un estudio de opinión, eso también porque bueno, las muestras suelen ser muy pequeñas, entonces hay que como quedar, y a uno por lo general cuando te presentan la ficha técnica uno le da como mucha flojera analizar, porque la peor parte. la cosa es como la parte administrativa de aquello y no está el lomito de la información que te interesa, pero hay que revisarlo, ¿no? Y a uno como, obviamente
obviamente uno como profesional de la comunicación tiene que hacerlo, pero la audiencia también tiene que saber y estar pendiente, bueno, eso representa de verdad lo que está pasando en todo el país, o eso es una encuesta que se está tomando solamente en Caracas, por ejemplo. Entonces esa realidad abarca a todo el mundo, o sea, ese tipo de cosas también. Hay una responsabilidad de parte de la audiencia a la hora de consumir esa información, porque al final se terminan convirtiendo también en divulgadores de esa información, ¿no? Claro, que eso es lo que viene siendo la falta de contexto, que es otra de las banderas rojas, cuando tú das los resultados, pero no explicas ni cómo llegaron a ellos, ni cuáles son los potenciales problemas que pudiera tener. De repente tienes una encuesta que te dice 90% de las personas tienen cáncer y dices, oye, pero es que hicieron la encuesta en el oncológico. Entonces, claro, 90% de las personas en el oncológico probablemente tendrían cáncer. Ese tipo de cosas son otros problemas muy importantes, porque además es mucho más difícil identificar si no tienes acceso a la ficha técnica de la encuesta cuando el medio no la revela tampoco. Que eso es algo que es muy importante. Sí. En este caso la falta de contexto, que estamos hablando de las encuestas, pero hay uno un ejemplo claro es cuando, por ejemplo, dicen el alimento A ayuda contra el Alzheimer, por decir algo, ¿no? Y digamos, y hay un estudio que supuestamente lo confirma, pero te obvian decir que fue en ratones. Sí, exacto. Entonces, bueno, digamos, de que algo funcione en ratones a que funcione en los seres humanos, hay todavía una distancia. O funcionó en una fase experimental, funcionó muy bien en el laboratorio, pero eso no lo puedes llevar todavía a la calle. O también ocurre en muchas oportunidades cuando, sobre todo, muchos intereses de los gobiernos, a lo mejor que te dicen, no sé, se enviaron no sé cuántas toneladas de ayuda a determinado país o a determinada población. Sí, pero resulta que esas 30 toneladas es el 0,01% de lo que esa gente necesita. Claro. No es nada. O por el contrario, te dicen el 90% de tal cosa. Bueno, pero ese 90% está llegando a muy pocas personas. O sea, donde no compaginas números con porcentajes, ¿no? Y realmente ahí puede generar una imagen, digamos, distorsionada o manipulada de lo que es realmente la realidad que se está viviendo, ¿no? Sí, parte del problema, y ese ejemplo que comenta Unai es muy importante, porque justamente lo que descubrieron los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky, por lo cual Daniel Kahneman después ganaría un premio Nobel de Economía, es que todos nosotros, los seres humanos, tenemos sesgos cognitivos y procesamos información basada en esos sesgos cognitivos. Claro. Y, por ejemplo, si yo te presento un resultado y te digo que en el caso A, de estas 100 personas, 20 se van a salvar y 80 van a morir, si yo lo que te digo es que si hacemos A, 20 se van a salvar, y no te digo más nada, la probabilidad que la gente acepte esa propuesta es mucho mayor, así digo que 80% en este caso 80 van a morir. Entonces, cómo tú presentas la información determina la opinión y la visión que tenemos sobre el tema. Entonces, típicamente los políticos se aprovechan mucho de esta situación porque presentan la información de una manera tal de tratar de aprovecharse los sesgos cognitivos que todos tenemos, ¿no? Y es parte de las alarmas y alertas que debemos tener. Incluso en estos días veía una explicación, esto en televisión española, contestando a una ministra que decía, bueno, la ministra de Economía que decía, bueno, España es el único país que ha crecido 80% en no sé cuánto en el último año, en el empleo, no sé qué. Le dice, sí, pero crecimos el 80% en base a 1. Entonces ahora tenemos 1,8. Entonces, claro, se creciste el 80%, pero todavía la cifra sigue estando muy, muy, muy por debajo del resto de los países de la región. No sé si el empleo o algún otro indicador. Entonces, también si no te dan de dónde parte ese crecimiento, sí podrás tener el 3000%, pero sigue siendo insignificante lo que está haciendo. El famoso chiste de Jaimito. Voy a contar un chiste de Jaimito. Que la mamá le pregunta, ¿cómo saliste en el examen? Y dijo, mamá, aumenté 100%. O sea, que es de 0,2 a 0,4. Entonces, exactamente. Un crecimiento de 100%, pero bueno, sigo bien rapado, ¿no? O cuando los hijos de uno le decían, ¿qué tal? ¿Cómo saliste? Es que solamente pasaron 5. Yo fui 1, saqué 11. No te dio contexto. Eso no satisface, sacaste 11, tienes que seguir estudiando. Te está haciendo el framing. Absolutamente. Son las 11:47, tenemos que hacer una pausa. En tan solo minutos seguimos con más de Pro Da Vinci, Agenda de Éxitos. Y hoy conversando acerca de periodismo, ciencia, divulgación. Desde luego también quedan abiertas nuestras redes sociales para que nos se pregunten o nos comenten algún caso en el que, bueno, se ha visto enfrentado a este tipo de
malas, entre malas intenciones, ignorancia y falta de conocimiento que puede haber en un momento determinado a la hora de divulgar información científica, bien sea de ciencias naturales, por decirlo así, como de ciencias sociales. Ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín.
Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. De 4 minutos del mediodía seguimos conversando con Ángel Alayón y Luisa Salomón del equipo Pro Da Vinci acerca de un seminario que se hizo recientemente para periodistas y también contando con parte de la comunidad científica y médica nacional acerca de periodismo, ciencia y divulgación y sobre todo lo complejo, lo difícil, lo complicado que es la divulgación científica digamos, siguiendo los rigores que se tienen que tener desde el punto de vista periodístico y también para dar algún tipo de clave y de orientación a la audiencia, al lector, al televidente, al radioescucha, para entender precisamente y poder separar en muchos casos la paja del trigo y poder tener una información más clara que haga, por una parte, que uno le preste atención a lo que nos están diciendo en caso de que haya unas recomendaciones válidas, pero tampoco evitar caer en situaciones de tal vez de pánico, de sensacionalismo o ser uno manipulado por este tipo de información. Oye, por cierto, hablando de manipulación, se están cumpliendo 85 años, lo puse esta mañana, de la Guerra de los Mundos, del trabajo que hizo Orson Welles allá en el año 38. Wow. Y poco tiene que ver con eso, ¿no? A pesar de que lo anunció varias veces, vamos a transmitir un programa especial de Halloween, tal y qué sé yo, lanzó aquello y claro que se generó, fue un pánico espantoso por todos lados, porque bueno, se asumían como verdades absolutas todo lo que la gente estaba oyendo en la radio y era un programa de ficción. Entonces, bueno, para evitar ese tipo de situaciones, es bueno que haya este tipo de en primer lugar, de conversatorios, de charlas, de cursos, para que entendamos de lado y lado, tanto del lado profesional médico como periodístico, como también para la audiencia, saber exactamente con qué te vas a encontrar. Nos decía de algunas claves, algunos tips que hay que, de los cuales hay que estar atentos. Quizás recordando esto de Orson Welles y la influencia que tiene justamente en cómo tomamos decisiones, la autoridad. Hay que tener mucho cuidado cuando se presenta información en el esquema como los médicos lo dicen, o los científicos afirman, o la ciencia dice. Eso está buscando, ciertamente, que haya como una autoridad, que no eres tú ni soy yo, claro, que dice lo que queremos que la gente crea. ¿Sí? Entonces, bueno, eso hay que tener cuidado, porque como bien explicaba María Eugenia Grilletti y José Esparza, que sería bueno que Luisa lo comentara, oye, la ciencia lo que se trata son verdades que se trabajan en el momento, pero que están permanentemente cuestionadas, claro, y que se va avanzando en el tiempo y hay un proceso llamado de falsificación. Sí, de falsacionismo. Es que suena es muy el término falsacionismo. Okay. Que eso también lo explicó Leonardo Vera, que es la idea de que el conocimiento científico ocurre o el avance ocurre cuando se parte de una premisa basada en el conocimiento que se tiene hasta el momento y esa premisa sobrevive todos los intentos de demostrar que es falsa. Claro. Entonces se intenta de todas las maneras posibles ver por dónde se puede caer la hipótesis. Si no se cae, pues bueno, conseguimos una conclusión que es válida hasta lo que tenemos en el momento. Porque al final, una de las cosas más importantes en ciencia es saber que puede cambiar, porque es perfectible. Todo el tiempo está en constante evolución, con la excepción de algunas cosas que, mira, ya hay demasiada evidencia demostrada, como la gravedad, como el hecho de que el planeta es redondo, aunque esté en discusión en estos momentos todavía por algunas personas, ese tipo de cosas ya tienen suficiente evidencia para saber que eso es así. Claro, ahora, apartando ese tipo de situaciones... O como que no se puede cambiar el pasado. Exacto. También. Hasta todo ahora... se puede cambiar. Hasta ahora no se puede, pero... O sea, no podemos cerrarnos. Pero cambian las interpretaciones que le das a ese pasado, ¿no? Hay revisiones históricas que también se pueden hacer y son válidas en cualquier momento. Con unas excepciones de ciertas cosas que sí ya se convirtieron en leyes, que ya no puedes evitar porque se han demostrado,
todo lo demás se puede interpretar de distintas maneras y sobre todo en ciencias sociales, Claro. eso afecta. Pero también en ciencias biológicas. A mí, el doctor Esparza me mandó la semana pasada un artículo de un estudio en el que encontraron que como 20.000 científicos les dieron el mismo set de datos, biólogos todos, y todos llegaron a conclusiones distintas. O sea, todos los grupos llegaron a conclusiones diferentes porque entran los sesgos también en los análisis. Claro. Entonces eso es como muy importante entender que además una de las cosas fundamentales de la ciencia es el peer review o la revisión de pares. O sea, yo hago un estudio, digo si tengo o no conflicto de interés y luego mis colegas lo publican. Antes de publicarlo en una revista arbitrada científica, pues lo revisan otros científicos y verifican y ven si es replicable. Y a partir de allí, pues puedes tener más confianza en lo que se concluyó en ese Y estudio. además en muchos casos también, hay veces que uno ve información científica que según la universidad, una universidad que uno no ha escuchado jamás y no sabe si se dedican a la filosofía y a la administración, entonces saca un informe científico, pero bueno, como tiene el aval de la universidad de no sé dónde, allá en Dinamarca, entonces uno lo asume como que aquello es una verdad incuestionable y uno tendría que revisar también, digamos, como el récord de esa universidad emitiendo investigación en un momento determinado, ¿no? Sí. En el fondo es un sano escepticismo Claro. que hay que buscar. Por eso es que en el mundo periodístico y de la información se habla de siempre buscar a fuentes reconocidas, porque se supone también que hay unos filtros editoriales y de conocimiento para que la información que salga allí sea una información que haya pasado buena parte de estas o todos estas alertas, ¿no? Entonces yo sé que si leo un trabajo de Luisa Salomón, yo sé que Luisa pasó por todo eso y, digamos, me aproximo a esa información con mucho menos preocupación. Se ha ganado ese prestigio, se ha ganado esa confianza. Como ¿no? tú dices, tanto nombres que uno no desconoce, bueno, hay que tener ser más escéptico y no salir a afirmarlo en la conversación en la mesa de la noche. Oye, tú sabes que el chocolate cura el cáncer. Sí. No, es que lo escuché por ahí. No, ya, espera. Sí. Hay que. Bueno, pero hay un principio, no sé si ahorita en las escuelas de periodismo lo siguen repitiendo, pero un principio que decía: si tu mamá te dice que te quiere mucho, busca una segunda opinión, por si acaso, porque no es seguro. Miren, chicos, oye, muchísimas gracias. Esto lo vamos a ver, va a haber algún trabajo en provincia a propósito de las publicamos una relatoría con el resumen de todo lo que aprendimos. Buenísimo, o sea que nada, remeterse allí en el portal de ProDaVinci, revisarlo y bueno, y los periodistas tienen mucha responsabilidad, los científicos sociales o naturales tienen mucha responsabilidad y la audiencia tiene muchísima responsabilidad y también partir de esa sana desconfianza ante cualquier información, sobre todo las que son muy bonitas o muy feas, por lo general tienen matices que se acercan más a la realidad. Gracias Luisa, gracias Ángel. Nos